Buen día, jóvenes, nuevamente. Ahora lo que vamos a ver va a ser el tema de proporcionalidad. Antes de entrar a los ejercicios, vamos a ver unos conceptos y unos puntos básicos que necesitas tener en cuenta para poder resolver unos ejercicios bien básicos de lo que es proporcionalidad. Pasemos rápidamente a lo que son los pequeños conceptos. Para cuando hablamos de proporcionalidad, ¿sí? Entra el concepto de razón. La razón es el resultado de comparar dos cantidades restándolas, que sería una razón aritmética, o dividiéndolas, que sería una razón geométrica. En este caso nos vamos a concentrar en los que son las razones geométricas. ¿Qué es una razón geométrica? Es el cociente de dos cantidades. Entonces la razón geométrica de 8 a 2 se escribe 8 sobre 2 o 8 entre 2 y en este caso se lee 8 es a 2. El 8 es el antecedente como primer número y el 2 es el consecuente como el segundo número. La razón geométrica. Una razón geométrica es una división. Ejemplo, tenemos a sobre b. Y una proporción es una igualdad de razones. Esto es, a sobre b es igual a c sobre d. Eso ya es una proporción porque estás igualando dos razones. Lo puedes escribir, de manera lineal. A sobre b, en este caso, sería como c sobre d. Y se lee de la siguiente forma. A es a b como c es a d. A y d, fíjate aquí en la manera escrita lineal, son extremos. ¿Por qué A y D son extremos? Porque si te das cuenta, se encuentra a los extremos de nuestra notación. Por eso se les llama extremos. Y B y C se encuentran hacia el centro de nuestra notación. Por eso a esos se les dice medios. Vemos un ejemplo. 12 sobre 6 es igual a 8 sobre 4. Se escribe de esta manera. Y en este caso, ¿quiénes son los extremos? Son 12 y 4. Observa aquí cómo 12 y 4 se encuentran los extremos y los medios serían 6 y 8. ¿Sí? Bueno, hay proporciones directas o proporcionalidad directa. Esto es cuando un dato de una razón aumenta y la otra razón también aumenta en la misma cantidad. El siguiente ejemplo. Tenemos 2 cuartos es igual a 6 doceavos. El 2 se incrementó 3 veces y llegamos a 6. Pero también 4 se incrementó en 3 y por lo tanto fue 12. En estas situaciones, cuando se incrementan ambas partes en las mismas cantidades, es una proporcionalidad directa. Pero también no debes de confundir, ¿sí?, que también son proporcionalidades directas cuando un dato de una razón disminuye y la otra también disminuye en la misma cantidad. Tenemos el ejemplo, 6 doceavos es igual a 2 cuartos. 6 disminuyó y la tercera parte de 6 fue 2. Pero 12 también disminuyó en la misma cantidad, por lo tanto fue 4. A esto, cuando ambas disminuyen en una misma cantidad, también se le conoce como proporciones directas. Bueno, hay proporciones o proporcionalidad inversa, cuando un dato de una razón aumenta y la otra razón disminuye en la misma proporción, y viceversa. Tenemos los siguientes ejemplos. 4 octavos es igual a 8 cuartos. En este caso, 4 aumentó el doble y fue 8. Pero el denominador disminuyó. El de arriba aumentó al doble, pero el de abajo disminuyó a la mitad. Entonces, esta es una proporcionalidad inversa. Cuando uno aumenta, el otro disminuye. ¿Qué quiere decir viceversa? Que también cuando el dato superior disminuye, el otro aumenta. En ambas partes se le dice proporcionalidad inversa. Vamos a ver un teorema también muy importante. Dice, en toda proporción geométrica, el producto de los extremos es igual al producto de sus medios. Vamos a ver a qué nos dice esto.
Dice que sus extremos, si tenemos AB igual a CD, los extremos es A y D, y los medios es B y C. Entonces está diciendo que los productos, la palabra producto, acuérdate que en matemáticas significa multiplicación. Los productos de los extremos A por D es igual a los productos de los medios B y C. Entonces, poniendo aquí un ejemplo, tenemos los extremos 12 y 2. Si los multiplico 12 por 2, me va a dar igual al producto de los medios de 6 y 4. Vamos a ver, 12 por 2, 24. Y 6 por 4, 24. Se cumple este teorema. Seguimos. En toda proporción geométrica, un extremo es igual al producto de los medios dividido entre el otro extremo. Un pequeño ejemplo. Quiere decir que si quieres saber este extremo, ¿sí? Esta parte, este pequeño corolario que es parte del teorema, te dice, ¿sí?, que multiplicas los medios y a su resultado lo divides entre el extremo contrario. Aquí está. Y con eso vas a obtener la incógnita. Si fuera en el otro extremo, sigues aplicando, ¿sí?, la misma regla. Multiplicas los medios y lo divides entre el extremo contrario y vas a obtener la incógnita. Aquí está este ejemplo. Bueno, de la misma manera, en toda proporción geométrica, un medio es igual al producto de los extremos entre el otro medio o el medio contrario. Vemos el ejemplo. Si no conozco este medio, ¿cómo puedo calcularlo? Multiplico los extremos, aquí está, 12 por 2, y al resultado lo divido entre el extremo contrario. Y con esto obtengo la incógnita. Si no conozco el otro medio, multiplico los extremos y al resultado lo divido entre el medio contrario o el otro medio. Y así obtengo la incógnita. Este pequeño teorema con sus corolarios te va a ayudar mucho a resolver los problemas que vamos a hacer más adelante para que los repases. Esto es el clásico regla de 3, es la proporción clásica que utilizamos para sacar incógnitas. Nada más que aquí está escrito, pues obviamente, matemáticamente. Bueno, vamos a ver los siguientes ejercicios. Ponle pausa. Si quieres resolverlos, adelante, termínalos y ahorita lo comparamos al final a ver si ya le estás entendiendo lo que es proporcionalidad. Estamos en proporcionalidad directa. ¿Ok? Empezamos. Si un edificio tiene una barda de 2.5 metros de altura y genera una sombra de 6 metros, ¿cuál es la altura del edificio si genera una sombra de 48 metros? Vamos a resolverlo por proporciones. Bien, entonces, empezamos. Hay que especificar, en este caso voy a especificar altura y la sombra porque me está hablando de una altura de una barda y de una sombra. Esto es para identificar qué voy a poner en mis proporciones, ¿sí?, en cada razón. Entonces tenemos 2.5 metros me genera una sombra de 6 metros. Sombra 6 metros, altura 2.5 metros. ¿Cuál es la altura del edificio? Entonces aquí está mi incógnita. Sí, genera una sombra de 48 metros. Entonces, aplicando nuestro teorema de proporcionalidad, tenemos que, si esta es mi incógnita, multiplico los extremos, aquí está, y lo divido entre el medio contrario. Quiere decir que la respuesta es 20 metros. Esa sería la altura del edificio. Vamos al segundo ejercicio. Las 5/16 partes de una cisterna equivalen a 7,000 litros. ¿Cuál es la capacidad total de la cisterna? Bien, empezamos. Entonces identificamos partes, ¿sí?, de una cisterna y del otro lado los litros. Entonces tengo 5/16 partes de esa cisterna equivalen a 7,000 litros. ¿Cuál es la capacidad total de la cisterna? ¿Qué pondría de este lado si fuera la capacidad total?
Sí, o sea, quiero saber cuál sería el total, las partes que pondría en las partes y quiero saber mi 100%. La capacidad total aquí debe de ser mi 100%. ¿Sí? Entonces, ¿qué pondría en las partes? Si 5/16 partes es 7000, entonces 16/16 partes es mi capacidad total. Y 16 entre 16 es 1. Por eso estoy poniendo este 1 aquí. Y ahora sí, aplico lo del teorema y cruzado multiplico 1 por 7000 y el resultado lo divido entre el extremo opuesto. De esta manera puedo hacerlo por medio de fracción sobre fracción. Le pongo un 1 en la parte inferior y multiplico extremo con extremo y medio con medio. 16 por 7000 y 1 por 5 me queda de esta manera. Y al resolverlo me dice que la capacidad total de la cisterna es de 22.400 litros. Seguimos. Dos hermanos compran un terreno. El primero usa 7/13 partes del terreno y paga 75,000. ¿Cuánto pagó el otro hermano? Porque entre los dos compraron el terreno. Entonces en un lado ponemos usó el terreno. ¿Y cuánto usó? 7/13 partes de ese terreno. ¿Cuánto le costó al primer hermano? 75,000. Entonces, si entre los dos compraron todo el terreno completo, ¿cuánto falta? ¿Cuánto usó el otro hermano si el primer hermano usó 7/13? Quiere decir que el otro hermano usó 6/13, porque 6/13 más 7/13 son 13/13. Y ahí está el 100% del terreno. Si el primer hermano 7/13 gastó 75,000 o le costó, entonces al otro hermano, ¿cuánto tuvo que pagar? ¿Cuánto le costó al segundo hermano? Entonces ya tenemos nuestra proporción. ¿Y qué hacemos? Aplicamos nuestro teorema. 6/13 por 75,000 entre el extremo opuesto, 7/13. Aquí podemos hacer un movimiento de números. 13 se va hacia arriba multiplicando a 6 y 75,000 y este 13 lo podemos mandar hacia abajo multiplicando a 7. ¿Sí? 13 entre 13 se eliminan, queda en 1, por lo tanto nada más me queda 6 por 75,000 entre 7. Realizando la operación quiere decir que el segundo hermano pagó 64,285. Y ahí está el resultado de los 3 ejercicios. Bueno, entonces para que repases sobre todo lo que son los teoremas, te van a ayudar mucho junto con los corolarios para que los apliques en los problemas que se resuelven en la proporcionalidad directa. Bueno, creo que eso es todo. Pórtate bien y nos vemos luego.